La dignitas hominis, el amor y la verdad por encima de la carga ilusoria de la posesión es lo que reside en un manifiesto con el que el profesor Nuccio Ordine ha defendido la utilidad de lo inútil. Porque ¿cuántas veces en nuestra sociedad se consideran unos parias a los interesados por la literatura, la historia, la filosofía o ciencias varias? Y no digamos ya nada si se les ocurre graduarse en alguna de estas materias, que según la actual creencia popular no sirven para nada. La tiranía de lo considerado útil nos ha convertido en complacientes perezosos apegados peligrosamente a lo material. Y es que, al final, como dice uno de los personajes de la película que vamos a ver, lo único que se lleva uno consigo es el cariño de sus amigos. Estoy convencida de que a Frank Capra le hubiese gustado escuchar a Ordine, igual que a Ordine seguro que le gusta esta película, Vive como quieras, o lo que podría ser perfectamente la utilidad de lo inútil. En un momento en que los acaparadores de dinero en todas sus formas fraudulentas avergüenzan a nuestra sociedad día a día también en los informativos, es importante que veamos historias como esta, la de hoy, de Frank Capra, Vive como quieras, y cuando vean la película van a comprender por qué. Y para comentarla tenemos con nosotros al escritor Antonio Lázaro. Hola, Bensi. Hola, muy buenas. ¿qué tal? Al guionista y director Alberto Carpintero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Y al guionista, director y realizador David Parajes. Hola. Hola, encantado de estar aquí. Porque nosotros acaparar dinero como que no, pero acaparar buen cine sí que intentamos. Sí, somos ricos en cinefilia. Y en amigos. E incluso cinefagia, Cinefagia, devoradores de cine, ¿no? Sí, sí. Cinéfagos. Bueno, Antonio, ¿por qué? ¿Por qué es bueno ver esta película? Capra es una de las cimas del cine norteamericano, vale decir, del cine mundial. Esta película concretamente le hizo acreedor ganador de dos Oscars, si no recuerdo mal, mejor película, mejor dirección en el 38. Y bueno, yo no soy muy de valorar las películas en base a los premios ni en base a los Oscars obtenidos, pero realmente es una película inefable, es un gozo constante, es una película que no te da tregua en cuanto a la fascinación, al entretenimiento, al goce, y luego tiene esa carga humanista, espiritual que caracteriza a Frank Capra. Yo la recomiendo vivamente. Bueno, están sus actores, buena parte de sus actores fetiche, tanto por el lado masculino, James, el inefable, entrañable, que es casi como de la familia íntima de cada cual, James Stewart, Jean Arthur, Lionel Barrymore. Bueno, está esa presentación que tú has hecho, que le da un sesgo de actualidad, por desgracia, pero que bueno, es un soplo también de optimismo, de no todo es negativo, se puede contrabalancear el lado materialista, la ambición humana, en la vida hay otras cosas. Y bueno, sobre todo ese tipo de ambición fraudulenta, claro, y claro, perniciosa. De ambición sin límites y que no dudan dejar cadáveres en la cuneta a todos los niveles, ¿no? Directos, indirectos y circunstanciales. Yo creo que es una película que probablemente buena parte de los espectadores van a haber visto y van a recordar gracias a la sesión que vamos a tener hoy en el Callejón. Y luego para las nuevas generaciones o quienes no hayan tenido la fortuna o la coincidencia de verla, pues creo que es una película digna de disfrute y de visionado. Alberto. Muy bien, lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que, bueno, Frank Capra es conocido por todos por las ganas de vivir que te dan sus películas, ¿no? La emoción, sobre todo es eso, que respiran, te dan, no sé, sales emocionado, ¿no? Sales contento, y esta es de las mejores, tal vez, ¿no? Bueno,
La verdad es que es difícil. Pero de las 5 o 10 mejores, que es, para muchos directores es imposible tener eso, sí. Y luego es muy curioso porque la película es totalmente anticapitalista, o sea, choca totalmente con todo. De hecho, hay esta crítica, bueno, es casi comunista, ¿no? Porque todo esto de la bandera roja, bueno, ya lo verán los espectadores, pero vive como quieras, no pagues impuestos, o sea, en una especie de república extraña que tiene la casa. Eso ya no es ni comunismo ni... No, que es directamente más. Es directamente Capra. Sí, es Capra. Pero es alucinante y pese a todo, bueno, que sea una de las películas más famosas de Estados Unidos de esa época y ya digo, y que el buen humor que tiene, las buenas sensaciones que te da, estos actores geniales de la época, todos estrellas, no sé, creo que es un goce, la verdad, es un goce, disfrute verla ahí. David. Pues coincido con lo que dicen los compañeros. Esta película, bueno, Capra era un liberal en el sentido norteamericano del término, que no tiene nada que ver con lo que solemos aplicar aquí en España. Y era un humanista, un idealista, era muy istas y de una forma además muy convencida. Esta además era una época en la que en Hollywood, digamos, pienso que fue la gran época dorada de la comedia norteamericana. Estados Unidos necesitaba reír. Dejaba atrás ya por fin todo el tema de la recesión, la época de la depresión, del crack. Iba dejando poco a poco, pero todavía... Lo iba dejando, faltaba todavía un poquito para que entrase la guerra otra vez. Justo ahí estaba Roosevelt intentando todas las medidas de estímulo, el New Deal, y precisamente el profeta del New Deal fue Capra, ¿no? De alguna manera. En películas como esta está clarísimo y lo impresionante o el gran valor que tiene es que tantos años después esta película tiene sentido. Conserve además no solo su sentido del humor, sino todas estas lecturas, el sentido que tú dices, el mensaje que todavía tiene y además por medio de la comedia, ¿no? La comedia desenfadada, por así decirlo. Las comedias empezaban a sofisticarse también, ¿no? De alguna manera Capra empezaba a modernizar lo que había estado haciendo Lubitsch, que bueno, que Lubitsch estaba haciendo también Inosca en esta época, era la época también de La fiera de mi niña, o sea que de alguna manera las pantallas de cine rebosaban alegría, inteligencia, buen humor, y Capra contribuyó mucho a ello porque hizo grandísimas películas, hasta una de las más representativas, y es una película que se puede ver una y mil veces, como vamos a comprobar ahora. Claro, porque Capra, al igual que Montaigne, pensaba que la felicidad no la da el dinero, la da el gozar de la vida. Así que vamos a gozar ahora mismo con esta película, Vive como quieras. Bienvenidos de nuevo al Callejón de las Maravillas. Acabamos de ver Vive como quieras, una película del año 1938 dirigida por Frank Capra y en la que reúne a gran parte de su familia cinematográfica. Capra. A la plana mayor, absolutamente. Empezando sobre todo, para mí los actores están genial, pero para mí sobre todo esa película ejemplifica el oro puro que fueron capaces de hacer Robert Riskin, que es el guionista de esta y otras películas anteriores de Capra, y el propio director. El trabajo de Riskin para mí es definitivo en lo que fue la figura de Capra, ¿no? Es el guionista de Juan Nadie, de Sucedió una noche, de Caballeros sin espada, me parece que también. Y realmente entre los dos hicieron una serie de películas que ya forman parte del subconsciente colectivo, por así decirlo, ¿no? Y esta es un paradigma de ello. Bueno, tenemos a sus habituales, a James Stewart, tenemos a Lionel Barrymore, tenemos a... Kevin O'Brien. Qué diferencia luego la de Que oyes vivir, esos personajes cambiados ahí, el Barrymore horroroso y señor Potter, ¿no? Tiene mucho que ver con esta película, ¿verdad? De hecho, el desenlace es prácticamente... Hay un momento de juicio de recaudar dinero, ¿no? Que es tal cual. ¿No? Es igual de emocionante. A mí me emocionan las dos, ¿eh? Sí, y aquí el personaje del abuelo es un poco el ángel, ¿no? De Que oyes vivir. Es el que ve los problemas y el que también da la solución a ellos. Es que es verdad que las películas de Capra tienen como un espíritu muy, muy reconocible, más que técnicamente, más que soluciones de autor, más que un estilo de cineasta, es más lo que transmiten, ¿no? Exactamente, ¿no?
Cuando hablamos de que una película Es el es espíritu. capriana, sí, es porque tienen este halo, ¿no?, tan mágico, tan Tiene el optimista. ángel. Sí. Las películas de Hay Capra. algunas que se salen un poco de eso. La anterior que hizo a esta, la de Horizontes Perdidos, es una película ya más diferente. También es verdad que era la adaptación de una novela. Bueno, esta es una adaptación de una obra de teatro también. Pero es verdad que las que se separan un poquito tienen como pequeñas joyas también, porque Horizontes Perdidos es una gran película. Pero son diferentes. Esta es una película Capra pura y dura, de principio a fin. Yo debo decir que con esta película me he hecho capriano, porque era anti-Capra, lo confieso, y he estado en el error y en la oscuridad varias décadas, pero el revisitarla con motivo de este programa y el visionarla hoy con vosotros me reafirma en la... Yo siempre he pensado que Capra, un poco lo has anticipado tú antes, que era una especie de gran cómplice en el sentido de Philip K. Dick, ¿no?, del simulacro del sueño americano, ¿no?, de esa América maravillosa, tierra de promisión, tierra de libertad, tierra de Hollywood, ¿no? El Dorado no estaba en la Amazonía, como creían nuestros antepasados conquistadores y exploradores extremeños, andaluces, castellanos, vascos, etcétera, sino que estaría en California. Y en esa medida me era antipático, o sea, me parecía que Capra era un cómplice del New Deal de Truman Capote, que de algún modo estafaba de un modo magnífico y magistral en sus películas. En esta no, yo he comprobado que al final hay esa armonización idealista y utópica del fabricante de armamento, porque no olvidemos que Kirby es fabricante de armamento y que además aspira al monopolio, o sea, la exclusiva de todo el armamento norteamericano, nada menos. Hombre, cuando dice, no os preocupéis, que no pueden hacer la guerra sin nosotros, no puede haber una guerra sin nosotros, Claro. Es terrible. El monopolio de destrucción. Exacto, el monopolio de la destrucción armoniza con esta casa de... Habéis hablado de comunismo, yo creo que más bien habría que enfocarlo como una cosa ácrata y libertaria. Es una casa que es una fiesta de libertad. Claro, porque de hecho, donde no hay leyes cada ni uno hace nada, lo que claro, quiere. exacto. el abuelo Sí, sí. critica todos los sismos, el fascismo, el comunismo, hay que recordar que este es el año 1938, Claro, los sismos. Estamos a las puertas del comienzo de la Segunda Claro, Guerra de la Mundial. conflagración de la Guerra Mundial. Y en ese sentido, os comento ya por acabar de confesar mi conversión al caprianismo, ¿no? Bueno, pues Te has caído del caballo, Antonio. claro, ha sido mi camino de Damasco en relación a Frank Capra, ¿no? Realmente descubres que está ese artificio, esa conciliación utópica entre la familia del magnate, plutócrata, tal, que se humaniza totalmente, y luego un poco la armonización con ese viejo sabio que también reconduce la trama íntima, porque hay dos parejas que son Kirby y el abuelo, y James Stewart y su secretaria maravillosa y la nieta, ¿no? Armoniza todo eso, y sin embargo, ¿qué queda después? Un mensaje que es profundamente subversivo, que es otra vida es posible. Entonces, yo me quedo con eso, ¿no? Finalmente, ¿no? Es un poco el gancho que he tenido. Lo que antes veía como un maquillaje, como una coartada, como un truco para legitimar al sistema, ahora lo veo como un artefacto de relojería metido en el corazón del sistema. Bueno, a ver, yo creo que Capra ejerció ese papel realmente de adalid del sistema. Y es verdad que el sistema necesitaba una figura como Capra que hiciese de altavoz, pero... No, de hecho, perdóname, Sí. él hizo muchos vídeos de propaganda Sí, durante bélica, durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero es verdad que así como otros cineastas han ejercido también ese papel, pero de una manera, casi me atrevería a decir hasta vulgar, ¿no? Por supuesto ha habido también un John Ford y mucha otra gente que ha estado ahí también muy, muy convencidos, pero el caso de Capra también se debe a una circunstancia. Él era inmigrante, fue siciliano, luego ya se nacionalizó y todo esto. También eso le da una perspectiva diferente. Y luego además, sobre todo, era un gran comediante. Y además que empezó desde la base del cine, ¿no? Ya trabajando desde el propio cine mudo. Pero de alguna manera siempre tuvo esta visión un poco externa que le permitió poder juzgar las cosas, pero a través de la ficción, porque sus películas no dejan de ser fábulas, ¿no? Esta es un claro ejemplo. Que sus raíces son mediterráneas, Claro. y es otro tipo de cultura. Claro. Él tiene en su ADN están los temas de la familia y todo esto, ¿verdad? Los ancestros.
la solidaridad entre los miembros de la comunidad. Claro, y sobre todo la defensa también de ciertos colectivos desfavorecidos, ¿no? Siempre sus películas están muy claras las diferencias sociales y todo esto, ¿no? Llevado un poco los banqueros los tiene tirria. una tirria, además los caracteriza a los personajes, pues suele ser el típico banquero además que aparecía en la propaganda comunista, anticapitalista, con el puro, con el monóculo, Sí. ¿no? Me estaba acordando justo, decía solidaridad, que es verdad que en casi todas sus películas la tiene, pero que es incluso en la película también están ahí como Arsénico por compasión, que es de él también, que es muy de humor negro, y esa solidaridad de matar, esas viejecitas que matan por pena, como esa gente que digo, hasta ahí es solidario Capra, ¿no? Ese momento. Claro, es este carácter humano que tienen siempre todas sus películas y que él desarrolla de alguna manera o de otra. A mí es verdad que hay veces que me gustan más y otras veces que me gustan menos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso que su estilo tampoco envejeció demasiado bien, que a partir de ya los años 50 era un poco repetir las mismas fórmulas, pero ya realmente habían pasado de moda. Él por lo menos tuvo la inteligencia de retirarse. Él vio que ya su mensaje ya no calaba en las nuevas generaciones y que de alguna manera su cine ya se había superado y se supo retirar a tiempo. A pesar de que estuvo muy tentado a que se dedicase a la televisión y otra serie de cosas, pero de alguna manera asumió que su tiempo había pasado. Pero es verdad que sin abandonar nunca los mismos temas, él construyó su propio género, por así decirlo, y unas veces le salió mejor, otras veces le salió peor. A mí, por ejemplo, Arsénico por compasión es una película divertida, estimable. A mí no me termina de gustar, pero porque la veo demasiado teatral. Esta es una obra de teatro, pero la veo mucho más cinegética, la veo más vivaz, tiene una realización más rica. ¿Cinegética por los animales que salen? Cinética, perdón, cinética. Cinegética por los animales. Cinética. La veo es una película como más dinámica, más movida, tiene una pulsión, no sé si porque a lo mejor tiene una acumulación de personajes muy importante y eso te obliga a desarrollar un montaje. Sí, pero bueno, aparte esta idea, o sea, esta sale de vez en cuando. La Arsénico por compasión que transcurre casi todo en la mansión esa. Pero la otra estaba en el parque, lo del baile, los niños, no sé, ¿sabes? Las oficinas, hay bastante aire, no es toda la casa, que si no sería cansino, pero puede ser, no lo sé. Siendo Arsénico por compasión una película divertida y que se ve muy bien, pero es verdad que para mí es un Capra menor, así como las últimas películas, Un gángster para un milagro, y que ya realmente son películas de Capra, pero más como de Capra caída. De Capra caída. O sea, a mí me encantan, pero bueno, no sé, es que no sé con cuál, la verdad es que yo soy capriano hasta la médula, o sea, de toda la vida, mira que hay pocas que no me gusten demasiado, o sea, en general, Caballero sin espada, todas estas son maravillosas. Sí, y sobre casi todo el mundo que conozco son caprianos convencidos, no dejan pasar ninguna Navidad sin ver Qué bello es vivir, que luego hablaremos de ese tema, de ese rito navideño de Qué bello es vivir. Por lo visto, en un momento dado se creía que había prescrito los derechos de la productora, pero utilizaron el subterfugio de los derechos de guionistas y otros, en fin, autores, y para volver a recuperarlos. Hay derechos de restauración, claro, que ahora también la han restaurado, Claro, y entonces ya al ser tienen los restaurado derechos. Claro. Ya es una nueva autoría y tal. Exacto. Es muy curioso. Yo todo eso me enojaba incluso, es decir, ya decía, bueno, ya la he visto otro año Pero yo que voy a subir, cada vez que la veo me descubre nuevas cosas, nuevos matices. De hecho, hay momentos que es una película de terror. Realmente si la ves, o sea, hay un momento de terror absoluto, está tratado como una peli de terror gótica. Sí, en serio. O sea, fíjate, hay un momento, de hecho ahora con el... que llegue la Navidad, Alberto. Pero te la voy a regalar en Blu-ray para que la veas en HD. Hay un momento que James Stewart va corriendo a la pantalla y se le ve sudando y dices, pero esto es increíble. Se le ven las gotas de sudor. A mí me apasiona. Sí, bueno, tiene un punto terrible también todo el rato, claro. El momento de que no caída existe, dice, no, ya no existe. Pero bueno, volviendo a esta también es magnífica. No, pero en esta película yo he leído por ahí, viendo reseñas, preparando un poco el programa de hoy, que se hace mucho foco en la diferencia de clase socioeconómica y tal, y yo creo que no juega tanto como una diferencia de percepción ante la vida, de sensibilidad, de cultural. Es decir, hay evidentemente un decalage socioeconómico grande. Ella es la secretaria y él es el vicepresidente e hijo del jefe, del dueño. Aunque la relación entre él y Kirby desde el principio es esa especie de ironía, de chistes graciosos que comenta él. Te vas a quedar con la exclusiva de todo, también con lo de los tirachinas y tal. Decir que el otro, que hijo tan gracioso tengo, pero se ve desde el principio que son de otra pasta. Es decir, que él no le gusta para nada
ese rol a que parece condenado socialmente de estar en la cúpula. De hecho, se relaciona mucho más con la familia de locos, llámales así. Exactamente. Entonces, y yo creo que juega más ese choque cultural, ese choque de percepciones, de hecho, realidad. Marca la película, dialéctica. no sé qué os parece, seriedad, pero juega con dos conceptos, o bueno, con esta paradoja de la utilidad de lo inútil, ¿no? Qué útiles son las cosas inútiles que a veces ¿no? en esta sociedad nos parecen que, bueno, que como no tienen réditos materiales no sirven para nada. Claro. Y también con el carpe diem, ¿no? Con el concepto de carpe diem. Bien, claro, en el personaje del señor que está trabajando allí haciendo las cuentas, ¿verdad? Y que luego se muda a la casa a hacer sus juguetitos y todo eso, ejemplifica muy bien, es un poco el puente que te lleva de una casa a otra y de una familia a otra. Exactamente, yo creo que al final ese es el mensaje de la película. Pues que es un señor mayor, que dice, no, sueño con que algún día pueda hacer mi sueño. Dice, bueno, claro. No puede pegar el nombre del señor que hace como cosilla, hago cosas, dice, ¿no? Sí. No, sí, es verdad, luchar por los ideales, ¿no? Y los sueños. Sí, no, en la película se ve claramente eso. No, y luego la oración final, en la escena final, cuando bendice la mesa a la americana, ¿no? Como es preceptivo, el abuelo pide por la salud, pero lo demás ya vendrá por añadidura. Me recuerda un maestro, amigo ya fallecido y pariente, que siempre tenía una religiosidad muy personal y le decía que le gustaba rezar la primera parte del Padre Nuestro, pero no la segunda, que le parecía un poco impúdico eso de pedir el pan de cada día y tal. Pero yo lo pensaba hoy en relación a, según veíamos la peli, bueno, claro, se supone que tienen unas fuentes de financiación, aunque el tipo no declare Hacienda, etcétera, se supone que tienen recursos para poder vivir con ingresos de 80 euros que tiene el chico, etcétera, que declara en un momento. Igual que la persona a la que me refiero, pues tenía recursos como para no tener que pedir por el pan de cada día, que no es la situación, por desgracia, del 90% de los mortales, ¿no? Es otro tema porque no queda claro de qué vive esta familia. Sí que queda claro. Sí, de los sellos y los cohetes también, o sea, venden los dulces, en teoría los venden, en teoría, claro. O sea, las cosas que hace cada uno, los muñecos, supuestamente los venden. Yo creo que se intuye. Sí. Dice, estos cohetes para las fiestas nacionales. Como un poco artesanal, artesanía. Sí, como si tuviesen varios bizarra, talleres cada uno, claro. Pero en vez de talleres en una casa. Ajá. Bien, es verdad que en esta película no se trata... Yo creo que está claro, pero es verdad que no conviene tampoco ponerse a investigar mucho sobre esto porque no deja de ser una fábula, un cuento, ¿no? Romperíamos la magia, ¿no? Exactamente, claro. O sea, por el Bill Metal, no hay que pretender el realismo con este tipo de películas. De hecho, eso le quita la importancia a ellos, precisamente a la economía, ¿no? Le dicen, no, pero no hables de eso, no de dinero y tal. Investigar y que el abuelo tuviera, salieran los papeles de Panamá, por ejemplo, ¿no? O sea, que mejor investigamos mucho porque... Sí. Y luego está muy bien en estas películas, es un tópico, ¿no? Al final, pero como ya no solo los actores que son el contenido, sino la casa, ¿no? Que es el continente, como el papel tan importante que juegan las diferentes estancias, habitaciones, que rompe un poco esta estructura también un poco teatral, ¿no? De las tres paredes y todo eso, sino que de alguna manera es muy bonita la escena, por ejemplo, del abuelo cuando está hablando con la nieta en el dormitorio y hablan de la abuela, ¿no? Un poco, ahí entiendes un poco la importancia que tiene la casa para esa familia y en especial para el abuelo, claro, ¿no? Que es un poco el jefe de la tribu, por así decirlo. Creo que en ese caso sí que estarían apegados a algo material, que es la casa, que no la quieren perder, pero, aunque lo relaciona ahí, tiene un valor sentimental, claro. Pero es capaz de venderla con tal de estar todos juntos de nuevo. Es una renuncia, exactamente. Pero luego también está muy bien el papel que juegan los vecinos, ¿no? Cómo enseguida se buscan unos a otros e intentan... Es muy capriano eso también. Y es bonito porque es cuando la película sale un poquito, lo que decía antes Alberto, respira un poco, ¿no? Ya rompe un poco esta tentación teatral que podría haber tenido y sale un poquito más. Bueno, y muy curioso me parece el personaje del ruso. Ah, bueno. Este ruso, Kolensko se llama o algo así. Es muy curioso, estamos en el año 1900, el maestro de danza, estamos en el año 1938, todavía las relaciones entre Estados Unidos y lo que ya era la URSS,
la Rusia, la URSS de Stalin no eran muy tensas, pero Claro, qué personaje. es curioso porque lo pintan de una manera amable al ruso, ¿no? Con sus peculiaridades, porque es ruso, pero es amable y hace varias menciones ahí Sí, a hubo asuntos inmigración rusos. rusa importante en USA, ¿no? Sí, pero a principios del siglo, Sí, antes ya de la Revolución. muy arraigada. No, pero pero es verdad este que da la está- impresión de que es recién llegado, ¿no? Porque tiene todavía acento eslavo, Bueno. habla de un modo muy... No, ¿no? bueno, creo que lleva porque bastante- un buen ruso tiene que tener Sí, su acento, sí, sí, sí. aunque No, hombre, lleve pero ya si- 40 años en Estados Si ha Unidos. nacido en Oklahoma ya, De hecho, yo creo no que es un sé personaje hasta qué totalmente punto. teatral, es como el Sí. cómic, Sí. un funk teatral. Es caricaturesco, Claro, ¿no? exacto, Un es una poquito, caricatura, sí. directamente ni... Pero es verdad que... Pero es que en otras películas norteamericanas pocos personajes rusos veréis Bueno, en pero ningún... yo insisto en Ninochka, que se hizo un año después y que todavía esta diferencia forma parte de la comedia, ¿no? Claro. Estaba ahí la relación un poco, a lo mejor, se había destensado un poquito. Bueno, todavía no se sabía lo del Pero la tratado paranoia- Ribbentrop-Molotov que firmaron en el 39. Pero la paranoia anticomunista yo Con creo los nazis. que no se desata totalmente hasta Unos años después, sí. Yalta, hasta el final de la guerra, Sí. ¿no? Yo creo que hay un momento ahí de bueno, el comunismo es no está que bien visto, pero... Llegaron a ser semi-aliados, Claro, sí, sí. contra... Los nazis. Bueno, pero le Contra pone los un poco, le pone un nazis, poco mal, al le pone final un de poco- la guerra. El hombre se dice, llego para cenar, llego a tiempo para cenar, y luego al final se está haciendo unos sándwiches metido en el bolsillo. y dice esto, ¿Dónde voy a para cenar luego, ahora? para luego, para cenarlo. Sí, 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 sí. Ese Pero es el bueno, ruso, es el único ruso. Es esa. Su máxima preocupación es cómo va a comer Claro, los cómo va a próximos comer. días durante la mudanza. Dice, y si tal. vais, ¿dónde voy a comer? Claro. Si os vais de aquí. Y el personaje de su alumna que es inefable, ¿no? Parece... bueno, de hecho, Poppins hace autómatas, ¿no? El oficinista este y tal. Y abajo pequeños autómatas de juguete y tal. Pero ya es que parece un autómata humano, porque de repente cuando que es una escena maravillosa, cuando entra el inspector de Hacienda, vamos, ahí le llaman de la renta, ¿no? De la declaración de la renta, no sé qué nombre técnico utiliza, es un inspector de Hacienda, ¿no? Y se creen que es el novio, el prometido y tal, y las dos veces le hace, está como a la expectativa y hace el show de... La pose, Es divertidísimo. Aparte, Toda esa secuencia. Es magnífico porque es un homenaje a arte total, o sea, es como Da igual el cómo conjunto lo de las hagas, artes, sí. está la mamá escribiendo sus dramas, teatro. sus obras de sus dramas teatro. y tal. también. Porque un día llegó esa máquina, ¿no? Si hubiese a ver otra cosa, pues... La comedia o el drama que parece que siempre es el mismo y que nunca va a acabar y tal. Luego el xilofonista maravilloso. Dice, es buenísimo, se me ocurre una melodía de camino. Dice, es de Chopin, pero bueno. Dice, ha compuesto una que es de Chopin, basada Sí, en Chopin. porque Dice. en realidad ninguno de ellos es un genio, ninguno de ellos tiene talento, ninguna de las cosas artísticas a las que les gusta dedicarse, pero lo hacen porque disfrutan haciéndolo y ese es el mensaje. Esa No es la da clave. igual el Hacen lo que resultado, quieren. tú haz lo que quieras, sobre todo disfruta haciéndolo. Sí. Sí, porque además, bueno, se hace mención, la chica desde luego tiene pasión por el baile, pero realmente Pero el para baile lo no que, tiene pasión por ella. pero para lo que tiene talento probablemente sea para los dulces, ¿no? O sea, Sí. que todos tienen ahí una salida, tienen algo, son gente sobre todo que no son finalistas, ¿no? O sea, lo que cuenta no es el resultado, sino el proceso. Y el proceso es pasarlo bien, disfrutar y amar lo que haces y ya está. Pero luego son todos muy inteligentes. A mí me encanta esta chica cómo pone la mesa bailando y tal. Que por cierto, esta era bailarina en la realidad, cantante, bailarina, actriz, pero sobre todo más cantante y bailarina. Y en la película me imagino que se habrá contenido por intentar bailar mal, ¿no? Ajá. Que está muy bien, cómo el ruso pone las Lo caras hace de... muy bien, fíjate, yo nunca diría que bailaba mal. No, está... Hombre, Yo lo hubiera nosotros somos contratado, patos. vamos. Claro. Para nosotros cualquiera nos parece que baila bien. Para mi cuarto de estar. Y al ruso le parece todo mal, porque el ballet, Claro. el ballet de no sé qué. El caso es que luego delante de ella la llama mi Paulova, ¿no? Pero vamos. Pero para vacilar de borra. Bueno, os voy a pedir ya secuencia o escenas. Antonio. Pues yo, la escena que considero, son tantas, verdaderamente, bueno, espero que los compañeros, no sé, a lo mejor aluden a alguna escena ya se ha aludido al papel tú lo has mencionado, de Lionel Barrymore, del abuelo, como gran hilo conductor de toda la película y gran catalizador de todas las relaciones que hay entre todas las tramas y tal. Es para mí ser protagonista. Si el galán es James Stewart, el galán oficial y tal, el prota para mí es Lionel Barrymore. Sí. Entiendo. Yo la secuencia que me parece que es embrionaria y que ya marca lo que va a ser toda la película es la visita de Lionel Barrymore, del abuelo, a la empresa
donde está el tipo que encargado de comprar, vamos, de pagarle a cualquier precio, que lo cuadruplica en un momento dado hasta $100.000 para que desaloje El de los tics, ¿no? el tío de los tics, efectivamente. Y el encuentro con ese personaje secundario magnífico que es Poppins, porque te anticipa esa especie de falansterio ácrata que va a haber luego en el sótano de gente haciendo pues desde pirotecnia a autómatas, pequeños autómatas, el otro posando, el otro viejo aquel O el disco bolo. posando en Peplum, que es totalmente antierótico, ¿no? Su Peplum, en fin, ese mundo maravilloso y pintoresco. Con Cuervo incluido, trabajando también ahí el Cuervo. Y el Cuervo también aportando lo suyo, haciendo su trabajo ahí, llevando cositas con el pico. Maravilloso. Entonces, para mí esa escena, que además es muy dilatada, porque cambia de repente, otra vida es posible también en la gran empresa fabricante de armamentos, porque en un momento dado, al sacar el conejito autómata, las compañeras, todo el mundo hace coro, hombre, Poppins, pero hace usted estas cosas, tal, como que descubren, el abuelo irradia por donde quiera que va su otra visión del mundo, pero a usted le gusta hacer eso, que además con esas cifras inútiles. Que nunca le había prestado atención nadie, probablemente. En ese momento es cuando más atención ha tenido en su vida, cuando ha sacado el huevo de Pascua. Y lo invita a a convertirse en lirio, y él acepta, y luego cuando le echan la bronca final no se lo duda, y, bueno, y el gesto de rebeldía tremendo de escupirle al capataz, al jefe, vamos, al de los tics. Para mí esa escena marca un poco lo que va a ser la tónica de toda la película. Y luego ya se desata este hombre con la careta de mono, de orangután, de morsa. Sí. Que, bueno, me gusta mucho, voy a decir la escena, primero quiero mencionar a los que hacen de padre de ella, de los millonarios. A mí me encantan esos dos también, están muy bien. Él no me acuerdo ahora cómo se llama, pero salen muchas películas. Y es claro, no es Mono Bryan, pero es uno... de ella dices. Sí, el padre de Jean Arthur. Sí. Y es Edward Arnold. Edward lo hace genial, o sea, es genial. El pirotécnico. No, el padre de ella, el padre de Jean Arthur. El jefe dueño de la del empresa, banco. el dueño del banco. El que hace las sopas hostiles ahí a diestro y siniestro. El malo. Kirby. Sí, Kirby, exacto. Claro. Kirby. Pero es el padre de él. El padre de él, perdona. sí. ¿Qué está diciendo de ella? No, me había descolocado, me estaba yendo al sótano, al pirotécnico. El padre de él. Y bueno, enlazando, a ver, me gusta un detalle muy gracioso, que lo de Kirby, cuando están los periodistas, no sé qué, ¿quién era? ¿Era de verdad Kirby? Tal? Sí, era Kirby. Y luego se van y dice, ¿quién es usted? Y dice, yo no sé qué Kirby. Tal. Y dice, un vagabundo ahí, muy gracioso. Y digo, qué bueno, se da importancia. No sé, yo soy ya Kirby. Tal. Pero vamos, yo me voy a quedar con, me gustan muchísimas escenas, pero la escena final, porque hay una tensión ahí, dices, ¿cómo se va a resolver la trama? Quedan 3 minutos de película. La escena final me refiero cuando lo de la armónica, dice, usted ha traído la armónica, ¿no? Y dice, desalojo, no. Claro, el desalojo. Dice, un momento, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cómo se va a resolver todo esto? ¿No? Este entuerto que está todo enfadado, James Stewart con la Jean Arthur, todo está mal. Y dice, yo lo que hago en estos momentos es tocar hasta que desaparecen los problemas. Y empiezo a tocar y es maravilloso. Empieza a morirse la gente y tal, y yo me emociono, a mí me parece precioso. Eso es cámara puro y duro, sí, es muy emocionante. Y de hecho eso está, yo creo que reproducido luego unos años después en Que Bello es Vivir, ¿no? Tal cual. Claro. Sí. Y yo creo que ya el público es lo que deseaba. Pero es un clímax increíble, ver. cómo está creado, o sea, de elementos, no sé. Decías tú antes, en los años 50 ya había pasado su tiempo, se había pasado de moda Capra. Para mí no ha pasado de moda. Bueno, Capra, ¿no? No, digamos que la fórmula ya él la había explotado y era un poco más de lo mismo, cambiaba algún actor, en vez de blanco y negro era en color. Pero es verdad que está un poco de modé, pero bueno, recordémosle por sus grandes logros, que los tuvo y muchos. Claro y esta película, desde luego, fue uno de ellos. Yo, la verdad es que me cuesta mucho pensar en una escena en concreto. Hay cosas que me gustan mucho de detalles. Me gusta mucho esta larguísima espera del banquero ahí que no baja nunca, que no sube nunca al despacho, ¿no? Como él intenta librarse de la armónica, pero la armónica siempre vuelve a él, ¿verdad? Cómo la tira por la mesa, pero luego el otro se la devuelve cuando vuelve despechado antes de suicidarse. No, le da un infarto. Le da un infarto, sí. De alguna manera, él renuncia a la armónica y lo que eso simboliza, pero al final la armónica sigue en su bolsillo. El otro le pregunta, bueno, ¿la has traído, verdad? Claro, sí. Pues, un poco extrañado, porque no sabe qué demonios hace eso en su bolsillo. Toda esa simbología, cómo maneja los detalles, cómo maneja el tiempo narrativo de la película, que me imagino que será diferente al de la obra de teatro, por supuesto,
y eso, para crear tensión y para jugar siempre con las expectativas del espectador, ¿no? El espectador siempre sabe cosas que los personajes todavía no saben, le permite anticiparte, participar en los momentos de comedia, así son más divertidos, pero también preguntarte efectivamente qué va a pasar, cómo va a desembocar esto, ¿no? Y bueno, es una escena como otra cualquiera, porque la verdad es que la película está llena de momentos. Momentos maravillosos que nos ha vuelto a dar Capra en un callejón de las maravillas más. Les vemos la semana que viene. Disfruten.